Un poquito abajo. Hola chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Eh, chicos, creo que es mi primera clase con ustedes, si no me equivoco. Yo soy su profesor de física. Vamos a ver física en estas clases. Nada más, antes de empezar, como no conozco mucho de este grupo, chicos, ¿como cuántos suelen ser por clase? Más o menos, ¿cuántas personas? ¿Alguien sabe? Como 42, 32, algo así. Como Ok, 43 personas o 42. ok, es que veo muy poquitas y se me hace un poco extraño, entonces, ahorita en un momento comenzamos bien, ¿ok? ¿O alguien sabe por qué son tan poquitas personas? Tal vez porque pues apenas son las 6:01 y normalmente se conectan un poquito como a las 6:05 o cosas así. Ok, sí, no hay problema. Igual tenemos, bueno, al principio de las clases, yo lo que suelo hacer es comentar un poquito de las clases pasadas y si tienen dudas, para que vayan llegando sus compañeros. Así que si tienen dudas, si llegan a tener dudas, les recomiendo mucho que lleguen temprano para que así tengamos este tiempo de resolverlas más a detalle y que no, que se ocupe un poquito mejor el tiempo. Pero bueno, me voy presentando. Muchas gracias, por cierto, chicos. Me voy presentando. Mi nombre es Julio Morales y yo voy a ser su profesor de física. Como algunos de sus otros profesores, yo estudio en UPITA, que es una escuela del IPN, y estudio mecatrónica. Estoy ya en mi último semestre, ya voy a salir. Pero yo voy a ser su profesor y vamos a estar viendo física de aquí hasta prácticamente que termine su curso. Vamos a hacer van a ser unas cuantas clases. También muchas gracias, chicos, por poner su nombre como asistencia. Me imagino que en sus demás materias se lo han pedido, porque, bueno, yo no lo suelo pedir que pasen asistencia, pero está bien, porque así podemos ver quiénes si están asistiendo a las clases, poniendo atención y todo eso, y llevamos un mejor control de cómo van ustedes, ¿no? Así que muchas gracias. Profesor, Dime. buenas tardes, apenas vengo llegando. ¿Qué clases? Física. Ok. Ah, usted es nuestro nuevo maestro. Sí, de física, chicos. Ah, ok, mucho gusto. Mucho gusto también a ustedes, chicos. Sí, apenas vamos a empezar. Yo soy Sí. su profesor de física y mi nombre es Julio Morales. Igual vamos a esperar un poquito que lleguen más. Suelen llegar, bueno, se me hace un poquito distinto de los demás grupos. Casi no doy clases a las 6, me toca más a las 7, pero por lo general, Ah, no, mentira, sí doy clases a las 6. Suelen haber más personas a esta hora. Ahora sí vamos a esperar un poquito. Antes de empezar con la materia como tal, bueno, con las clases como tal, chicos, cuando piensan en física, escuchan la palabra física, ¿qué se les viene a la mente? Lo que sea, está bien. Nada más, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra física? Lo que estudia los componentes, bueno, la ciencia que estudia los componentes. ¿Componentes de qué? Fuerzas. Sería como del universo o algo así. Bueno, sí, puede ser. Los componentes del universo, pues sí, los estudia. Yo, Dime. De todos eh, los días. Ay, casi no escucho. Era eh, que, a ver, alguien estaba comentando, pero no sé si era César o creo que era Raciel, pero casi no lo escuché. eh, ¿Puedo Dime, hablar? César. Sí, sí, dime. Física, pues, estudia las propiedades de la materia, ¿no? Ujú. Sí, estudia las propiedades de la materia. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle a qué se refiere esto, pero sí. ¿Y la otra persona que iba a Luego, comentar? Perdón. Era Solo... yo. Iba a decir que la física en sí es el que estudia los fenómenos que pasan en nuestro alrededor. Ujú. Sí y no. También el de los componentes del universo, sí y no. La física, o sea, sí estudia parte de eso, pero por ejemplo, también la química estudia lo que pasa a nuestro alrededor. También la química estudia partes que están dentro del universo. La biología también estudia cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿no? O sea, sí lo estudian, definitivamente, pero ahorita vamos a ser un poquito más específicos en qué es la física.
Pero también lo que hayas puesto de las fuerzas también es correcto. Las fuerzas, eso sí, son más especialmente de física. Y la energía, ¿no? Algo así también. La energía también la vamos a ver. Exactamente, también trabajamos con la energía. ¿Algún otro comentario, chicos? También de la gravedad, ¿no? La gravedad sí es un componente muy importante y lo vamos a estudiar. Sí, la materia en general la estudiamos, pero les digo, también de la materia, la física, digo, la química y la biología también estudian la materia, ¿no? Bueno, no exactamente como tal, pero estudian partes de la materia. Eh, Eso ya lo verán en sus clases, ¿no? De hecho, van a ver algunas cosas que vean aquí en física, que vean mucho en química, están muy relacionadas, pero la materia con la que más se relaciona física es con matemáticas. Vamos a ver muchas matemáticas. Básicamente son puras matemáticas el curso de física. Entonces, si les fallan un poquito las matemáticas, les voy a pedir que pongan un poquito de atención. Y antes de empezar la clase también les quería decir, chicos, si tienen alguna duda sobre algo que estoy explicando o algo que estamos viendo, díganme en cualquier momento. A mí no me enoja que me interrumpan, ¿no? Pueden hacerlo en cualquier momento. También casi siempre doy un espacio para preguntarles si tienen dudas o comentarios sobre lo que estamos viendo. Entonces, si tienen dudas, en serio, díganlas. No tengan miedo, no pasa nada. Todos nos equivocamos, todos nacemos sin saber. No pasa nada si algo no lo entendemos o no lo sabemos. Y pues, eh, tengan la confianza de hacerlo. Yo prefiero mil veces que nos tomemos un poquito más de tiempo, ¿no? De la clase a que se queden con la duda, ¿no? Porque yo lo que quiero es que aprendan y que entiendan bien los temas, es lo que más me importa. Entonces, ustedes sus dudas, díganlas. También si están resolviendo la guía, están estudiando por otra parte o algo por el estilo, o no les quedó, o están viendo una repetición a la clase o algo así, y no les quedó bien clara una cosa, pueden mandarme un mensaje por WhatsApp, ahorita les paso mi número, y ahí ustedes pueden preguntarme la duda que tengan, ¿no? Ahí está mi número. Tal vez no les responda al instante porque a veces estoy un poco ocupado o estoy dando clases, pero en cuanto pueda les respondo, ¿no? Y si vemos que es muy grande la duda, ¿no? Si les cuesta mucho y no se puede responder fácilmente en un mensaje, pues tal vez organizamos una asesoría, alguna asesoría para ya checarlo más a detalle, ¿no? Pero básicamente, chicos, si tienen dudas o comentarios, coméntenlo siempre. Es importante que lo hagan para que aprendan bien y que no se queden con nada guardado, chicos. Eso es bastante importante. ¿Se entiende bien? Sí, profesor. Gracias. Voy a poner mi número en el chat. E igual estoy en el grupo de WhatsApp. Ahí, de vez en cuando les voy a mandar cosas como imágenes o algo así que haga falta. Pero van a identificar fácilmente cuál es mi número, yo creo. Bueno, ahorita vamos a empezar con la clase. Estoy tratando de recordar si me falta decirles algo. Muchas gracias también por estar lista, chicos. Y bueno, yo casi no les voy a encargar tareas, ¿no? Yo no soy mucho de encargar tareas. No me gusta, en general, porque no me gusta meterles trabajo de más. Pero me piden que lo haga, así que lo voy a tener que hacer de vez en cuando. Pero bueno, ya las publicaré por Classroom, ¿no? En Classroom es donde publicamos las tareas. Y bueno, si no hay ninguna duda o comentario, voy a empezar a compartir mi pantalla para iniciar la clase. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Sí. Gracias. Me faltaba algo. También de participar, chicos, yo les recomiendo muchísimo que participen. El participar suele ayudar mucho al aprendizaje. Si participan, por lo general, muchas veces se entiende mejor, ¿no? Cada quien tiene una manera distinta de aprender, yo lo sé, pero muchas veces el participar en las clases, ¿no? Nos ayuda a recordar mejor las cosas. Entonces yo recomiendo mucho que participen y siempre seguido va a haber espacios en los que puedan ustedes participar. También les voy a pedir algunos ejercicios que hagan y les recomiendo que los vayan haciendo. La mayoría, si no es que todos los ejercicios, yo también los voy a resolver en clase para que nadie se quede con la duda, pero les recomiendo mucho para ustedes que los resuelvan. Si les pido que resuelvan un ejercicio, que lo hagan, porque eso les ayuda a ustedes. O sea, literalmente a mí no me... vamos a decirlo así, era muy feo, pero vamos a decirlo así, de que no me sirve de nada de que ustedes resuelvan el ejercicio, porque a quienes les sirve eso, a quienes les ayuda es a ustedes, ¿no? Yo ya sé cuánto dan los ejercicios, los he hecho varias veces, entonces yo ya sé cuánto dan,
pero a quienes beneficia el que hagan los ejercicios cuando se los pido es a ustedes y por ello se los pido. Para que lo entiendan mejor, es la manera en la que considero que mejor se entienden estos temas de física y matemáticas, resolviendo ejercicios. Entonces, sí se los voy a pedir esa parte. Pero bueno, vamos a comenzar ya definiendo como tal qué es la física. Hay una última cosa. Traten de, bueno, yo sí soy una persona que, un profesor que suele llegar a la hora, si no es que antes, ¿no? Sobre todo si es la primera hora, suelo llegar 5 minutos antes más o menos de la clase y trato de empezar la clase más o menos a las 6:05, ¿no? Entonces les recomiendo que lleguen temprano y les digo a las 6, en cuanto den las 6, yo empiezo a platicar con ustedes, a ver si tienen alguna duda o comentario, a platicar de lo que vimos la última clase para que lo vayan recordando, y ya a las 6:05 comenzar como tal la clase. Les recomiendo entonces que lleguen temprano, chicos, para que no se pierdan parte de la clase, y si se llegan a perder parte de la clase, revisen la repetición. Física una materia que tiene demasiados temas, muchísimos temas, entonces nos cuesta un poquito utilizar el tiempo para ver todos estos temas y con ello no nos conviene tanto perder esos, aunque sean 5 minutitos, ¿no? De que nos pudieras esperar 5 minutitos más, se van acumulando clase por clase y al final puede que no nos dé tiempo de acabar los temas. Entonces recomiendo que lleguen temprano. Si no lo hacen, pues igual ya es pueden checar la repetición, ¿no? Igual si tienen dudas, pues me pueden preguntar rapidito. Ya es, buenas tardes. Y ya es más cosa de ustedes, ¿no? Pero ahora sí, esa es mi recomendación para ustedes. Y bien, pues vamos a empezar ahora sí con física. Y aquí está el temario de esta unidad. Uno de los, vienen siendo los temas que vamos a ver en esta unidad, como lo son el concepto de velocidad y rapidez, las unidades escalares y vectoriales, ¿no? Vamos a ver los tipos de movimiento en gráficas de posición, o sea, cómo se representan en gráficas ciertas cosas, la relación entre gráficas de posición y tiempo y un conjunto de datos, cómo interpretar esas gráficas, velocidad de desplazamiento de tiempo, movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento con velocidad variable, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento de los cuerpos que caen o caída libre. Si hay algunos de esos términos, o sea, de estas palabras que estamos viendo y no lo entienden o no entienden muy bien a lo que se refiere, no me pasa nada. O sea, esto es lo que vamos a ver. No sé, inclusive si ninguno de estos lo reconocen, chicos, no pasa nada, porque todo lo vamos a ver y mi objetivo es que entiendan completamente todo. Entonces, vamos a irlo viendo poco a poco. Y bueno, vamos a pasar muy rapidito las fórmulas que van a ser necesarias para esta primera unidad. En total son 4 unidades, ¿no? Y esta unidad es un tanto extensa, ¿no? Pero vamos a ver cuáles fórmulas vamos a utilizar. Para empezar, tenemos la fórmula de velocidad, que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Vamos a ver qué unidades se utilizan, ¿no? Para medir la distancia, qué unidades se utilizan para medir el tiempo y qué unidades se utilizan entonces para medir la velocidad y qué es como tal. Tenemos también el peso, que más que nada lo vamos a utilizar en la siguiente unidad, pero igual tenemos la fórmula, ya que el peso viene siendo igual a masa por gravedad, ¿no? Vamos a explicar un poco qué es la gravedad realmente, que muchos piensan que es una fuerza, pero realmente es la aceleración, qué es la masa y qué es el peso, porque lo que conocemos como peso hoy en día puede ser que nos refiramos a la masa, vamos a ver esas diferencias, ¿no? Y vamos a ver a qué se refiere esta fórmula, qué es lo que significa el peso y a qué se refiere esta fórmula. Ah, por cierto, pueden ir copiando si gustan, chicos, las fórmulas, porque Sí, es lo vamos a que ir, le iba a decir, profe. vamos a ver después. Entonces, si quieren, copien y me avisan cuando ya hayan terminado de copiar, por favor. Profesor, Dime. creo que esas presentaciones están en Classroom. Sí, está una similar. No están Ok. exactamente estas, está una similar si no me equivoco. Los confirmo ahorita si quieren. Porque en No, Classroom creo profe, que sí está, profe. sí está exactamente. Ah, Sí, ok. Entonces, igualita. muy bien. Es que antes estas presentaciones son relativamente nuevas y entonces antes no estaban en Classroom, Ok. pero veo que para este grupo ya las agregaron bien. Entonces bien. Sí, Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias sí, de por ese nada. comentario. Gracias. Y nada más voy a confirmar muy rapidito, pero entonces, chicos, esta presentación debería estar en Classroom y me imagino que las demás también. Entonces, está la primera. Ajá, la primera unidad. Sí. Sí.
La primera unidad sí está en Classroom. Vale, pues entonces esta presentación, chicos, está en Classroom. Entonces, Sí, sí, solo es la primera unidad, ¿verdad? ajá, faltan las otras 3. Voy Profe, a checar que la suban. ¿Mande? nada más copiamos la fórmula. Bueno, ah, Ajá. Si quieren, pueden nada más copiar la fórmula, que es lo más importante, y vamos a hablar después de las unidades, porque eso también es importante, pero ya lo vamos a hablar después. ok, gracias, profe. De nada, y igual está en Classroom, esta presentación. ¿Qué pasó? Bueno, está en Classroom esta presentación. Ya lo confirmé, si es la misma. Bueno, de hecho puede que tenga un par de errores la presentación en Classroom, pero aquí vamos a ver la presentación sin errores. Y nada más es en algunos ejercicios. En las fórmulas, casi todos están bien. Tengo que confirmar una, que creo que está mal. Pero bueno, estas fórmulas, las del principio están bien. Las que les voy a mostrar aquí. Ok. Pueden copiarlas si gustan o pueden checar la presentación en Classroom terminando la clase. Ya lo copié, profe. Gracias. ¿Puedo pasar a la siguiente, chicos, entonces? Sí, Sí, creo que sí. Gracias. Gracias. Después tenemos el peso, que viene siendo W, se representa el peso con W, es igual a masa por gravedad. Igual les recomiendo les recomiendo mucho que tengan como que un formulario, ¿no? Y que ahí las vayan checando y que se las aprendan, esas fórmulas. O sea, me gustaría mucho que pudieran utilizar formulario en el examen, pero no les van a dejar. Pero igual les conviene tenerlas todas juntas anotadas para que cuando estemos haciendo los ejercicios, no tengan que andar buscando el apunte, ¿no? Y sea más fácil. Pero ya es decisión de ustedes. Me avisan cuando puedo pasar a la siguiente. Ya, profe. Ya, profe. Gracias. Después tenemos fuerza normal, que si se dan cuenta, la fuerza normal viene siendo igual al peso. Es la misma fórmula. N es la fuerza normal y W es el peso. Vamos a ver después por qué es la misma fórmula. No crean que la fuerza normal y el peso es exactamente lo mismo. La fórmula es la misma, pero son cosas distintas. Vamos a verlo después. Me avisan cuando ya puedo pasar a la siguiente. Ya, profe. Gracias. Ya, Esta, profe. gracias. Esta es la de la aceleración. Esta, bueno, sí, cópiala. Igual vamos a ver un poquito más a detalle esta fórmula después. Antes yo hablaba un poquito de estas fórmulas antes de ver los temas, pero creo que va a ser un poquito mejor que veamos ya las fórmulas una vez estemos viendo el tema para ahorrarnos un poquito de tiempo. Entonces, por eso nada más las estoy pasando rápido y que las puedan copiar. Igual está en Classroom, pero de una vez, ¿no? Me dicen cuando puedo pasar a la siguiente. Ya. ¿Ya? ¿Todos, chicos? Sí, Gracias. Esta es otra fórmula. De hecho, esta no viene ningún ejercicio, si mal no recuerdo. Voy a ver si les pongo un ejercicio que utiliza esta fórmula. ¿Y esa que Es ¿Cómo del se lee? movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Oh, ok. Vamos a ver el tema después, ¿no? VF significa velocidad final, VI significa velocidad inicial, A es aceleración y T es tiempo. Vamos a ver más adelante, ¿qué es esto? No, sí me dio miedo eso. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Me dicen cuando pueda pasar a la siguiente. Creo que ya, Ya, profe. profe. Gracias. Esta es de la caída libre. La altura en una caída libre. H significa altura. Igual me avisan, por favor, cuando ya pueda pasar a la siguiente. ya. ¿Ya? Ok. Y esta es de la velocidad de la caída libre. Esta es más sencilla. Nada más es velocidad es igual a gravedad por tiempo. Esta se puede intuir. Ya. Gracias. Ya. Y bueno, vamos a ver la definición como tal de qué es la física. Estas ya son las fórmulas. Si acaso llegamos a ver otra fórmula para esta unidad, la vamos a ver en clase. Así que, y les dejaré que la copien, no pasa nada. Pero bueno, la física, lo que es como tal, ya platicamos un poco del concepto que tienen ustedes, pero ya definiéndola más a detalle,
Dice, es la ciencia que estudia los cambios que experimenta la materia en general con respecto a su posición o forma únicamente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, por ejemplo, yo puedo hacer un movimiento muy simple, como el cual es, yo aquí, bueno, en mi cámara, no sé si la alcancen a ver, tengo una pluma, que es con la que escribo en la computadora. Tengo esta pluma. Yo al levantarla, al hacerla para arriba, estoy cambiando su posición, ¿no? Antes estaba abajo, ahora está arriba. Y al hacer ese cambio, al yo mover la pluma hacia arriba, están pasando muchas cosas que podemos analizar con la física. Estoy cambiando su posición, estoy haciendo que la pluma tenga cierta velocidad, también estoy haciendo que tenga cierta aceleración la pluma para cambiar su posición, y como estoy haciendo que tenga cierta aceleración, estoy haciendo que también, bueno, debo que meter una fuerza, ¿no? Debo que poner una fuerza para levantarla, ¿no? También aquí está cambiando la energía cinética y la energía potencial de esta pluma, que vamos a ver más adelante qué es, por si no lo han escuchado. La estamos cambiando, estamos aumentando su energía potencial, ¿no? Podemos calcular a qué temperatura está la pluma, ¿no? No sé, podríamos ver cuánto tiempo va a tardar en tocar el piso. Podríamos ver también qué velocidad va a llevar antes de tocar el piso, etcétera. O sea, hay miles de cosas. Con un movimiento tan simple como yo levantar la pluma un poquito, hay muchísimas cosas que podemos estudiar con la física. ¿Por qué? Porque estamos cambiando su posición. De hecho, la física podría resumirse que una de las cosas principales que estudia la física es el movimiento. Si un objeto se mueve, puede ser estudiado por la física. Todo lo que tenga que ver con respecto a su movimiento, cómo se movió. ¿Esta parte se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. También, gracias. También dice que a su forma únicamente. ¿A qué se refiere a la forma? Vamos a poner un ejemplo de que qué pasaría si yo pusiera en un vaso un cubo de hielo. El cubo de hielo, ¿no? Si lo ponemos en un vaso y lo pongo en la mesa, en el ambiente, ¿no? Lo que va a pasar es que va a empezar a derretirse. El cubo de hielo en un principio tenía una forma de un cubo, ¿no? Tenía una forma cuadradita, ¿no? De un cubo, pero Sólido. sólido, sí, también sólido. Y en cuanto lo ponemos en el ambiente, se va a empezar a derretir. Y en vez de ser un cubo, el hielo se va a convertir en agua y el agua va a tomar la forma del vaso. Entonces va a cambiar su forma, ¿no? Si nosotros pusiéramos a calentar esa agua, lo que va a hacer el agua es va a empezar a hervir y se va a convertir en vapor de agua. Y se va a evaporar y se va a convertir en un gas. Y siendo un gas, ¿no? El agua, al convertirse en gas, cambia su forma y se esparce, ¿no? Por todo el lugar donde esté. Entonces, ahí el agua, el cubo de hielo que era originalmente, fue cambiando su forma. Y esto también se estudia con la física. También puede ser que se estudie con la química ciertas partes, pero la física también estudia esta parte. Estudia cómo cambia la forma de ese cubo de hielo, ¿no? Cómo es que va a cambiar. Y otro ejemplo es, por ejemplo, si nosotros ponemos un pedazo de metal y lo calentamos mucho, el metal va a empezar a expandirse, va a crecer un poquito. No es mucho, casi no se nota, pero el metal va a empezar a crecer un poco, ¿no? Va a empezar a dilatarse. Y entonces esa dilatación también nosotros podemos analizarla con la física. O por ejemplo, si yo tengo, no lo puedo agarrar. Bueno, si tengo unos cables, ¿no? Aquí, y los doblo, pues también estamos haciendo que cambie un poco su forma, ¿no? Y entonces ahí estamos también aplicando física con todo esto. ¿Se entiende este punto, chicos? Sí. Sí. Gracias. Bien. Entonces, aquí hay unos cuantos ejemplos de fenómenos físicos, ¿no? Que cuentan como de la física. Arrojar un objeto desde un edificio, ¿no? Si están hasta arriba de un edificio y yo soltara esta pluma, ¿no? Pues la pluma va a caer, va a cambiar su posición, va a moverse. Entonces, eso se puede estudiar con la física, ¿no? Seccionar una varilla, si la cortamos en varias partes, pues estamos cambiando su forma, ¿no? Estamos cortándola, estamos cambiando cómo está hecha la varilla, bueno, no cómo está hecha la varilla, pero sino que la estamos partiendo en varios pedacitos, ¿no? Y cada pedacito va a ser diferente a la varilla completa porque va a estar cortada. Entonces estamos también cambiando su forma, por lo cual es un fenómeno físico. La corriente eléctrica, lo vamos a ver más adelante,
no es más que un montón de electrones pasando por cables y que se va moviendo a través de los cables. Entonces, la corriente eléctrica también viene siendo movimiento, ¿no? Se refiere al movimiento, en este caso de electrones, y como es movimiento, se puede estudiar con la física. Y también elevar la temperatura de un material, como lo vimos con el cubo de hielo. Al elevar su temperatura, puede cambiar su forma. Como cambia su forma, podemos analizarlo con la física. Hasta este punto, chicos, ¿alguna duda o comentario? No, maestra, No, déjeme anotar profe. lo último, por favor. Sí, ¿esto? ¿Esta de la pantalla? ¿O la Sí. presentación? Ah, ok. Si alguien quiere que le regrese, me avisa. Y mientras, chicos, ¿alguien se le ocurre algún otro fenómeno físico? La fricción. ¿Con el La agua? fricción. La fricción también es un fenómeno físico. ¿El agua en qué sentido? ¿En que se cae? Sí, sí, el agua le afecta a la gravedad como cualquier otro fluido y como cualquier otro sólido, entonces sí, también se le aplica física. El empuje. ¿Un balón? Ujú, también el empuje, cuando flota un objeto, cuando se pega un balón, sí. Romper una piedra. Romper una piedra también cambia su forma y aparte se le tiene que aplicar cierta fuerza. Muy bien. ¿El hielo cuando se Congelar deshace, el profe? Ok, ya fueron bastantes personas. A ver, uno por uno. El primero que apareció fue, bueno, dime, Yoshimar, creo que sí se pronuncia tu nombre. Una hoja de papel. Una hoja de papel por sí sola no tiene fenómenos físicos, pero si nosotros la cortamos, por ejemplo, ya estaríamos haciendo un fenómeno físico. ¿Alguien más? Yo, Sí, profe. profe, el cubo de hielo. Ajá, ya lo expliqué hace ratito, el cubo de hielo. Y César, ¿me ibas a decir algo? Congelar el agua. Congelar el agua sería lo contrario. Sí. El automóvil. El automóvil tiene demasiados fenómenos físicos. Demasiado. Muchísimos. Sí. Pendientes. ¿Mande? Pendientes. ¿Pendientes? Sí. Pues también les afecta la gravedad, ¿no? Profe, Y también se ya mueven. cuando se evapora el agua. Ujú. También cuando se evapora el agua, cambia su forma, ¿no? Ujú. Estaba en forma de agua y tomaba Así la es. forma del vaso, y cuando se evapora, pues va cambiando su forma, se va expandiendo. Entonces también cambia la forma y se puede estudiar con física. Igual lo de las nubes, ¿no? Cuando chocan y llueve. Sí, no chocan como tal las nubes que yo sepa. Lo que pasa es que juntan demasiada humedad y se rompen las nubes y empieza a llover. Pero sí, también Se las rompen. nubes. ¿Vale? Se rompen. Sí, se rompen, pero. Ajá, se rompen prácticamente, por decir así, las nubes. ¿Ya puedo pasar a la Ya le siguiente? puede cambiar. Sí, Gracias. maestra, Profe. Sí, profe. Gracias. Pero muy bien, chicos. Todos esos son fenómenos físicos, básicamente. Vamos a ver primero, para empezar ya más con el tema de física y con los cálculos, vamos a empezar definiendo, diciendo que es una magnitud. Una magnitud viene siendo todo aquello que podemos medir. Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos de qué son las magnitudes. Tenemos el tiempo, ¿no? El tiempo nosotros podemos medir, por ejemplo, qué hora es en este momento, son las 6:28. Podemos medir, eso viene siendo cuánto tiempo ha pasado desde que dieron las 12 del mediodía, ¿no? 6 horas y 28 minutos. Podríamos contar cuánto tiempo ha pasado desde que nacimos, cuánto tiempo ha pasado desde que inició la clase, cuánto tiempo falta para que sea Navidad, por ejemplo. Podemos contarlo, podemos medir ese tiempo, ¿no? Como podemos medirlo, entonces es una magnitud. Otra cosa que es una magnitud es la longitud, y eso se le puede referir a distancia o tamaño. Por ejemplo, ¿cuánto es la distancia para viajar desde la Ciudad de México a Monterrey? ¿O qué tan larga es esta pluma que tengo en mi mano? ¿No? No sé qué tan grande es mi celular. La mano también. ¿Qué tan grande es la mano? ¿No? ¿Cuánto es la distancia, por ejemplo, desde la punta de mi dedo hasta el hombro? Eso sería una distancia, ¿no? Una longitud. Por lo cual... ¿Mande? Sí, longitud iba a decir. Sí, una longitud. Entonces, como es una longitud, nosotros la podemos medir, ¿no? Mejor dicho, esta longitud la podemos medir y como la podemos medir, viene siendo una magnitud. Tenemos masa que no, aunque hayan puesto en nuestra presentación que dice más seca, la masa no se refiere a eso. ¿Alguien sabe? Dime. No. ¿Alguien sabe a qué se refiere la masa? ¿Qué es la masa? Es como la El cantidad volumen que ocupa. ¿no? A un volumen. No, la masa y volumen El están espacio relacionados, que pero abarca.
No, La ese es el masa volumen. era el peso que es hacia el centro de la Tierra, bueno, hacia el núcleo. Tiene que ver, pero no exactamente. No La hay que masa es lo que lo compone. Ajá, básicamente. Sí, el espacio que ocupa un cuerpo es viene siendo volumen, ¿no? El espacio que ocupa. La masa se define como la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es un poco distinto. Por ejemplo, ¿qué pesa más, chicos? ¿Un kilo de plumas o un kilo de acero? 1 kilo de acero. Ninguno, porque Acero. los dos son un Kilo. kilo. ¿De cero? Los Están dos igual. pesan un kilo, chicos. Eso yo dije que Sí, ninguno, sí. porque Sí, sí, está bien. Nada lo digo por los demás compañeros. No te preocupes, sí escuché. Y muy bien, por cierto, Mark, sí es la cantidad de materia. Tanto un kilo de plumas como un kilo de acero pesan un kilo, ¿no? Un kilogramo. Los dos pesan lo mismo. Pero el acero, ¿no? Ocupa menos espacio, ¿no? Si quisiéramos medirlos, lo que viene siendo las plumas ocuparían muchísimo espacio, ¿no? Muchísimo espacio. Y el acero ocuparía poco espacio también para juntar un kilo. O, por ejemplo, ¿qué podría ser? Es que, por ejemplo, un kilo de tortillas y un kilo de frijoles, vamos a decir, no ocupan lo mismo, no ocupan el mismo espacio, ¿no? No recuerdo cuál es más grande. Es que no se me ocurre ahorita otro ejemplo que sea mucha diferencia. Ser- ¿Vale? Sería, por ejemplo, 1 kilo de algodón y Ajá, 1 kilo también. de harina. Ajá, está bien, eso podría ser, ¿no? Un kilo de algodón, para poder juntar un kilo de algodón tendríamos que agarrar demasiado, ¿no? El algodón es muy ligero. Mientras que un kilo de harina, con poquita harina juntamos un kilo. Si se dan cuenta, los dos están ocupando espacios distintos. Las plumas ocupan mucho espacio y la harina ocupa pequeño espacio, pero los dos tienen el mismo peso, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante qué es el peso, pero el peso está muy relacionado con la masa. ¿Alguien lo mencionó? El peso. No son lo mismo, pero están muy relacionados. Lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a decir que para esta ocasión vamos a agarrar como si fueran casi lo mismo. Y entonces el peso del algodón y el peso de la harina pueden ser el mismo, pero uno ocupa más espacio que el otro. Entonces el espacio que ocupa un objeto no es la masa, no es lo mismo. No tiene por qué ser el mismo, ¿no? ¿No tienen el mismo volumen? No tienen el mismo volumen, exactamente. El volumen es cuánto espacio ocupan. La masa es cuánta materia tienen. Esa es la forma de definirlo. Vamos a decir que cuántos átomos tiene, por decir así, ¿no? ¿Cuántos átomos tiene adentro un objeto? Nada más que obviamente pues, serían millones de átomos. Entonces, y la masa es lo que medimos normalmente en kilogramos. Por ejemplo, un kilo de tortillas, cuántos kilos pesamos nosotros, cuánto pesa un coche, lo medimos en kilogramos. Realmente lo que estamos midiendo cuando nos ponemos en una báscula y que nos dice, no sé, 60, 70 kilos, lo que nos dice es realmente la masa, no nuestro peso. Vamos a ver más adelante que el peso es una fuerza y se mide en newtons. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuánto pesamos, el resultado tendría que estar en newtons, no en kilogramos. Si nosotros nos da el resultado en kilogramos, significa que estamos midiendo masa. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, Muy bien. Después tendremos la Pero superficie. no sé si soy yo o sea su audio, pero se está trabando demasiado. ¿Los demás chicos me escuchan bien? sí, sí. Creo que eres tú, bien. amiga. Ok, si no, lo que puedes hacer es checar la repetición. A ver. ¿Puedes checar la repetición? Sí. Ok, es que no sé, lo estaba escribiendo por si no me escuchabas bien. Pero si más o menos me entiendes, si se traba mucho ahorita y no se compone, podrías checar la repetición para la clase y si tienes dudas, me lo comentas por WhatsApp. Ya les pasé mi número, pero se los vuelvo a pasar. Ahí está. Por si alguien Ok, tiene dudas. maestra, gracias. De nada. Espero que se compongan en internet ahorita para si salen dudas, pues las contestemos de una vez. Pero bueno, de ahí seguimos, chicos, con la superficie. Y la superficie básicamente se refiere a un área, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro mi celular, que de hecho, pero eso no sé dónde está. Aquí tengo otro. Pero si yo agarro un celular, creo que así no se ve, y veo cuánto No espacio se ocupa la veía. pantalla. ¿Dónde? Sí, sí se ve. Ok. Sí, ese aquí no se ve, pero aquí sí. Por el filtro.
Si yo mido, sí, exactamente, cuánto es el largo y el ancho del celular, yo podría medir cuánta área tiene la pantalla, ¿no? Cuánta área ocupa la pantalla. Y eso es a lo que se refiere por superficie, ¿no? La superficie viene siendo cuánto espacio está ocupando la pantalla, la pura pantalla, o sea, el área, no el volumen, el área, ¿no? O por ejemplo, si ustedes tienen una casa, bueno, si están en una casa, pueden medir cuánta área hay en su cuarto, ¿no? O sea, si su cuarto es de 4 metros de ancho, ¿no? Y 3 metros de largo, por decir así, pues simplemente quedaría multiplicar esos dos números, que nos daría 12, si no me equivoco, y sería 12 metros cuadrados, ¿no? Y esa viene siendo la superficie de su cuarto, el área que ocupa su cuarto, ¿no? Superficie viene siendo lo mismo que el área. Igual que, por ejemplo, si tuviéramos el área de un triángulo, el área de un círculo, ¿no? Eso estamos midiendo superficie. Y como puede ser medido, es algo que se puede calcular, podemos medir cuánto es, viene también siendo considerado una magnitud. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Sí. Muy bien. Tenemos fuerza, que vamos a ver más a detalle después. ¿Qué viene siendo la fuerza? ¿Cómo se calcula? Bueno, creo que todos sabemos más o menos qué es la fuerza, o tenemos una idea de qué es la fuerza. Vamos a verlo más adelante, más a detalle, qué es la fuerza, cómo se mide, cómo se calcula, ¿no? Y qué es lo que hace, qué es lo que provoca la fuerza. Porque a veces tenemos una idea no tan correcta. O sea, sí está bien lo que sabemos, pero a veces hay algunas cosas que confundimos un poquito, ¿no? Con la fuerza, y vamos a ver realmente cuándo hay fuerza, cuándo no hay fuerza, ¿no? Y qué efectos tiene, qué es lo que provoca la fuerza. Pero la fuerza es algo que podemos medir. Podemos saber cuánto vale una fuerza, ¿no? Aunque nosotros si empujamos un escritorio no sabemos cuánta fuerza estamos aplicando, nosotros técnicamente la podríamos medir. Podríamos medir cuánta fuerza le estamos poniendo a ese escritorio para que se mueva. Y como lo podemos medir, es una magnitud. Y por último, rapidez. Vamos a imaginar que vamos en un coche, vamos de viaje. ¿Mande? Buenas tardes, profe. Acabo de llegar, no tenía luz. No te preocupes, puedes checar la repetición. Se suben las repeticiones de las clases, así que no hay problema. Si tienes alguna duda de lo que comentamos en la clase hasta antes de que llegaras, me comentas por WhatsApp. Voy a pasar otra vez mi número. Y ya si alguien más me pregunta mi número, se los voy a pasar directamente por el grupo de WhatsApp para que ya ahí se quede guardado. Pero si tienes alguna duda viendo la repetición, nada, me manda un mensaje y ahí la contesto. Ok, Se profe, llama gracias. Julio César, ¿verdad, maestra? Julio César Morales. Creo que no dije César, pero sí, Julio César Morales. Me toca Sí, yo. es que está en el chat, digo, en el Classroom. Ah, sí, cierto. Ahí estoy. Sí, soy yo. Vale, gracias. De nada. Bueno, por último tenemos la rapidez, que la rapidez, o sea, vamos a imaginar que vamos de viaje y el coche va a 50 kilómetros por hora, ¿no? Esos 50 kilómetros por hora viene siendo la rapidez. ¿Qué tan rápido nos movemos? ¿Cuántos kilómetros recorremos en una hora? ¿No? Si Y la fuéramos a... fuerza que ejerce para llevar ese movimiento. Eso viene siendo, o sea, la fuerza viene siendo otro tema aparte. O sea, la fuerza es una magnitud, ¿no? Por sí sola es una magnitud y la rapidez es otra magnitud. Se relacionan a veces, pero no siempre. De hecho, es algo que les quiero explicar después. Puede que un objeto lleve cierta velocidad, vaya a 20 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora, Profe, pero no tenga ninguna fuerza. Ajá, dime. rapidez y tiempo sí se relacionan. No, rapidez y fuerza. Perdón, si lo dije mal, me refería a rapidez y fuerza. Ok. No es aunque un objeto vaya viajando a 20 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora, puede que no tenga fuerza. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? No necesariamente si hay velocidad, bueno, si hay rapidez, no necesariamente hay fuerza. Se relacionan entre sí a veces, pero no siempre. Son cosas distintas. Entonces, un coche, si cuando va avanzando por una carretera y lleva 50 kilómetros por hora, tiene dos magnitudes, tiene varias magnitudes, ¿no? Podemos medir también cuánto tiempo tarda en pasar de un lado a otro, cuánta longitud recorre, cuánta masa tiene el coche, cuánto es la superficie de la ventana del coche, ¿no? Pero también podemos medir la fuerza con la cual el coche se empuja a sí mismo para avanzar y también la rapidez a la que va, cuántos kilómetros recorre en cierto tiempo, ¿no? La rapidez viene siendo esto. ¿Cuánta distancia recorremos en cierto tiempo? Por ejemplo, vamos a decir que recorremos 20 kilómetros en 2 horas. Tendríamos una velocidad de 10 kilómetros por hora, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Se entiende más o menos esto, chicos? Sí. Sí. Ok. ¿Puedo pasar? Ok, Gracias. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva?
Sí. Sí. Gracias. Uy, no me cambió. Ahí está. Entonces, vamos a ver qué unidades solemos utilizar para medir ciertas cosas, ¿no? Ya hablamos de que tenemos las ciertas magnitudes y para medir una magnitud necesitamos una unidad. Por ejemplo, la distancia o el tamaño de los objetos lo solemos medir en centímetros, metros, milímetros, ¿no? Y entonces, como utilizamos esa medida para medir, valga la redundancia, longitud, entonces viene siendo una unidad de longitud. Es lo que utilizamos para medir las cosas. Por ejemplo, les decía cuántos kilómetros hay de una ciudad a otra. Pues bueno, estamos midiendo longitud. ¿Cuál es la unidad que estamos utilizando? Los kilómetros. Las unidades que se suelen utilizar para medir longitud vienen siendo los metros, los pies, que se escriben como FT, de feet en inglés, significa pies. ¿Y alguien ha escuchado de los años luz, chicos? ¿De los qué, profe? Años luz. No, Yo sí, profe. Ah. Yo igual. ¿Me podrían decir qué son los años luz? ¿Alguien sabe? Pues es la La verdad de- que viaja a la luz. No. Años luz, ¿qué Es creen que mide? El espacio que recorre a la luz, algo así. A ver, creo que Eduardo iba a comentar algo. Profe, ¿es como se mide la distancia en la galaxia? Ah, la distancia que recorre la luz en un año. Exactamente. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué me iba a decir? Muchas veces, no se preocupen, chicos, todos pueden Me participar. la pasó César por el WhatsApp. Muy bien. Los años luz, cuando nosotros vemos la palabra años en una unidad, pues tal vez pensemos que es velocidad, ¿no? Y que tiene que ver con la velocidad de la luz. Pero no. Los años luz miden distancia, chicos. ¿Y cuánto es esta distancia de un año luz? Es cuánta distancia lograría recorrer un objeto que vaya a la velocidad de la luz. Imagínense que van en una nave, ¿no? Una nave espacial y va a la velocidad de la luz. ¿Y cuánta distancia recorrería si fuera esa velocidad en un año? ¿No? Imagínense que van viajando a la velocidad de la luz por un año, ¿no? Parten de la Tierra y se van rumbo al Sol, ¿no? Por un año viajando a la velocidad de la luz, pues hasta el punto donde lleguen en ese año viene siendo la distancia que mide un año luz. Eso es a lo que se refiere. Y entonces, para que eso... Dime. ¿Son 300 kilómetros por segundo? Esa es la velocidad de la luz. Ajá. Pero aquí estamos midiendo los años luz. Ah, ok. Sí, o sea, la velocidad de la luz es una cosa y los años luz son otra cosa. La velocidad de la luz mide velocidad, ¿no? Como su nombre lo dice. No me acuerdo exactamente cuánto es en este momento. Me acuerdo más de la del sonido, pero la velocidad de la luz es muy rápida, ¿no? Básicamente, muy rápida. Y los años luz es cuánta distancia recorrería un objeto viajando a la velocidad de la luz si lo hiciera por un año. O cuánta distancia recorre la luz viajando por un año. Si en un año viaja la luz, cuánta distancia recorre en ese año. Y lo utilizamos para medir básicamente las distancias entre planetas, entre galaxias, etc. Por ejemplo, si quisiéramos medir la distancia que hay desde aquí a la Luna, son muchos kilómetros, ¿no? Son posiblemente miles de kilómetros. No recuerdo cuánto es la distancia, ahora que lo pienso. Pero son muchos kilómetros los que tenemos que recorrer. Y ni se diga de aquí al Sol, ¿no? O de aquí a otra galaxia. Son distancias que si los pusiéramos en kilómetros, tendrían demasiados ceros o demasiados números. Sería un poquito difícil de medir. Entonces lo que se hace en la física es que cuando medimos la distancia de entre planetas o entre galaxias o así, utilizamos una medida que sea muy grande. O sea, imagínense cuánta distancia debe de ser si viajamos a la velocidad de la luz, que es lo más rápido que conocemos, por un año. ¿La velocidad de la luz supera la velocidad del sonido? Por mucho. Ah, ok. Por mucho, sí. La velocidad del sonido es muy rápida, pero la velocidad de la luz es lo más rápido que conocemos. No hay nada que hayamos estudiado que supere la velocidad de la luz. De hecho, se cree que no se puede alcanzar mayor velocidad. Y la velocidad del sonido, hay inclusive aviones que alcanzan la velocidad del sonido. Es relativamente pequeña. Pero bueno, se utiliza para medir distancias muy grandes. Los años luz, pero es una unidad de
distancia, de longitud. ¿Se entiende esta parte, chicos? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Todos, chicos? Sí, Sí, ok. La quiero confirmar porque cuando nada más me responde uno o como que no me responden, por lo general es que hay dudas y no me quieren decir. Si tienen dudas, díganme, chicos, en serio, no pasa nada. Pero bueno, tenemos también las unidades de masa, que como les digo, los kilogramos miden masa como tal, ¿no? Los gramos también miden masa, no miden peso. Nosotros estamos engañados de que el peso se mide en kilogramos, cuando no. Realmente los kilos representan masa. Profe, Ujú. le iba a decir que llegaron los de Luz y Fuerza porque iban a quitar la luz del poste otra vez. ¿Podría salirme y en unos 10 o 5 minutos me vuelvo a conectar, sí? Sí, aunque ya para ese tiempo vamos a ir terminando la clase, así que te recomiendo que cheques la repetición. Ah, ok, profe. Sí, igual si quieres conectarte un ratito, está bien. Igual después tienen la otra clase, pero no pasa nada. Bueno, entonces tenemos, igual, si yo termino una clase de golpe, chicos, posiblemente se me fue la luz. Aquí a veces también se va. Creo que en clase solamente me pasó una vez, pero si de repente se desconecta la clase, posiblemente se me fue la luz. Y ya les avisaré por WhatsApp. Pero bueno, para medir la masa utilizamos los kilogramos, los kilos o los gramos también, ¿no? Vamos a ver por qué se le llama kilogramos a los kilogramos, ¿no? Básicamente. Y tenemos también los slugs, que los slugs se utilizan en el sistema inglés. ¿Y ya han escuchado antes del sistema internacional o el sistema métrico y el sistema inglés? Sí, yo lo he escuchado. Sí. Sí, profe. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Entre qué? No escuché muy bien. Entre Las el unidades. sistema internacional y el sistema inglés. El internacional Que utilizamos uno es que nada más lo usan por ahí, por inglés, y el sistema internacional es pues como algo ya más general. Más o menos. Hay Hay más. magnitudes Hablaron fundamentales, algo todo. así. Bueno, tenemos las magnitudes fundamentales, sí, que viene diciendo longitud, masa, tiempo, temperatura, carga. No, carga no. Corriente, no, carga sí creo que es corriente, luz. Y me está faltando una, pero no me acuerdo cuál. Pero son las unidades fundamentales. Pero a lo que se refiere el sistema internacional y el sistema inglés es que, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Creo que se usan diferentes unidades de medida o algo así. Ajá. ¿Alguien más iba a hablar? Es que no escuché bien. Es que tengo acá la voz. Que unos son libras y uno aquí en son kilogramos. Ajá, por ejemplo, las libras son del sistema inglés y los kilogramos son del sistema internacional. ¿Dónde se ocupan las libras? en Inglaterra. Bueno, ahí son las libras, pero de moneda, ¿no? Para medir peso, ¿dónde se ocupan las libras? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Básicamente más que nada es en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Aquí en México, por ejemplo, la temperatura la medimos en grados Celsius, ¿no? Ahorita debemos estar a unos 20, 25 grados Celsius. Realmente no soy malo midiendo temperatura, pero más o menos viene siendo una cantidad alrededor de eso, ¿no? Mira, 25 grados Celsius. Y la medimos con esa unidad, con los Celsius medimos temperatura. Pero si fuéramos a Estados Unidos, allá miden la temperatura con grados Fahrenheit, ¿no? Aún cuando están midiendo lo mismo, están midiendo temperatura, ellos utilizan otras unidades, que en este caso son los grados Fahrenheit, ¿no? Por ejemplo, también aquí para medir distancias grandes utilizamos los kilómetros, pero si nos fuéramos a Estados Unidos, utilizan lo que son las millas. Están midiendo distancia, están midiendo lo mismo, pero utilizan otras unidades. Entonces, lo que viene siendo el sistema internacional, como su nombre lo dice, es un sistema que utilizan muchos países. De hecho, casi todo el mundo utiliza el sistema internacional, inclusive los de la Unión Europea. Utilizan el sistema internacional. Y el sistema internacional es básicamente un sistema que nos da ciertas unidades que tratan de ser el estándar, de que todos utilicen esas unidades para que todo sea más fácil. Si todo el mundo utilizara las mismas unidades, todo sería mucho más fácil. ¿Cuál es el problema? Pues hay unos cuantos rebeldes, entre ellos Estados Unidos, y es
de los pocos países, son como 4 países en todo el mundo que ocupan el sistema inglés. Irónicamente, Inglaterra no ocupa el sistema inglés, ¿no? Aunque sea inglés, ya no lo ocupan, según yo. Entonces, quien lo ocupa realmente es Estados Unidos principalmente, el sistema inglés, y son otras unidades que miden lo mismo, pero con diferentes números. Por ejemplo, no es lo mismo 30 grados Celsius que 30 grados Fahrenheit, ¿no? Los 30 grados Fahrenheit serían mucho más fríos que 30 grados Celsius. No es lo mismo 5 kilómetros que 5 millas, ¿no? No es lo mismo. Serían más las millas, abarcarían más espacio las millas, si mal no recuerdo. Entonces, no es exactamente lo mismo, pero se utilizan para medir las mismas magnitudes. Por ejemplo, las millas miden longitud, los metros también miden longitud, los pies miden longitud también. Aunque están en diferentes sistemas, siguen midiendo la misma magnitud, que es longitud. Pero básicamente existen dos. Les digo, el sistema internacional y el sistema inglés. ¿Se entiende esta diferencia, chicos? Sí. Okay. Nosotros vamos a utilizar en estas clases principalmente el sistema internacional. Es el que ocupamos en México y es en el que se ocupan más países. Si estudian alguna ingeniería en un futuro, dime. Sí, vamos a ocupar también la de inglés, ¿no? No tanto. Vamos a ocupar los Fahrenheit, por ejemplo. Y en su escuela tal vez vean mucho el inglés. Y si estudian una ingeniería, es lo que iba a mencionar, van a ver mucho el sistema inglés. Pero revisé sus exámenes y las guías y casi no utilizan el sistema inglés. Y en esas presentaciones tampoco viene mucho el sistema inglés. Por ejemplo, no he visto ejercicios con pulgadas, que los pulgadas son del sistema inglés. No he visto ejercicios con pies, ¿no? Con pies de medida, a eso me refiero. Pero sí he visto ejercicios con grados Fahrenheit, por ejemplo. Convertir de grados Fahrenheit a Celsius son ejercicios comunes, eso sí. Pero es un poquito más raro. Por ejemplo, nunca había visto yo los slugs, que es una unidad de masa del sistema internacional. ¿Del sistema inglés? ¿Ah? ¿Dónde? Sí, es lo que le iba a preguntar, que son los slugs. Los slugs son un sistema, miden masa en el sistema inglés, básicamente. Y yo no los vi hasta que estudié en ingeniería. Nunca los vi. Entonces, casi no vamos a ocupar eso. Nosotros nos vamos a centrar más en el sistema internacional. Aún así, vamos a tener las conversiones para el sistema inglés, por si lo llegan a necesitar. Se las vamos a poner ahorita en un momento. Pero bueno, en masa, utilizamos para medir masa los kilogramos, los gramos y los slugs. El tiempo es igual tanto para el sistema internacional como el sistema inglés. Son las horas, minutos y segundos, por fortuna, ¿no? Utilizamos las mismas unidades. Y en temperatura, como les digo, aquí los medimos con Celsius, allá en Estados Unidos con grados Fahrenheit. Y ¿saben qué son los grados Kelvin? De hecho, no son Kelvin, no son grados Kelvin, nada más sería Kelvin. ¿Pero alguien sabe qué son? Los he escuchado y sí los he trabajado, pero ya no me acuerdo mucho. Ok, ¿alguien sabe qué son? Yo creo era Según yo, algo para medir temperaturas, pero ya como que un poquito más exageradas, ¿no? Bueno, los números para suelen ser más grandes. Ajá, dime. científicos, creo. Sí, se utiliza más en física. De hecho, cada magnitud, ¿no? Como la longitud, la masa, el tiempo, temperatura, cada uno. Profe, Dime. era de la base termodinámica, algo así. Sí, de hecho, termodinámica es un tema que vamos a ver, son de los últimos, pero lo vamos a ver más a detalle los grados Kelvin, de hecho, en ese tema. Simplemente, de momento, como ya se acabó la clase prácticamente, nada les voy a mencionar que es una unidad para medir temperatura y que se utiliza mucho en física. ¿200 Celsius es un Fahrenheit? No. Vamos a ver después la conversión. 200 Celsius vendrían siendo como 300 Fahrenheit, más o menos. No es exactamente la conversión. Bueno, de hecho, sí me la sé. Vendrían siendo casi 400 Fahrenheit, 200 Celsius. Pero bueno, los grados Kelvin son los que utilizamos en física. Cada magnitud, tanto la longitud, la masa, tiempo, temperatura, tiene cierta unidad que es la principal en el sistema internacional. Es decir, es la que siempre solemos utilizar. Por ejemplo, en el sistema internacional, la unidad principal para longitud son los metros. Entonces, si vemos un ejercicio en física en kilómetros, en centímetros o en milímetros, casi siempre vamos a tener que pasarlo todo a metros para que todo esté en la unidad principal del sistema internacional, que son los metros. O sea, si vemos otra unidad,
lo tenemos que pasar a metros. En el caso de la masa, son los kilogramos. Si vemos algo en gramos o algo en toneladas, lo tenemos que pasar a kilogramos. En el caso del tiempo, son los segundos. Si vemos algo en horas, algo en minutos, vamos a tener que pasarlo a segundos, porque es la principal y es la que solemos utilizar con los cálculos. Y bueno, para la temperatura, los que solemos utilizar para los cálculos no siempre son los Celsius. De hecho, la unidad principal son los Kelvin. Y vamos a ver más adelante por qué. Vamos a decir que es la mejor unidad que hay, los Kelvin, pero es más difícil de leer, de interpretar en la vida real. Los grados Celsius son más fáciles y por eso se utilizan esos. Pero los grados Kelvin para los cálculos son mejores. Pero vamos a ver después por qué. Vamos a verlo más a detalle. Y bueno, si quieren investigar un poquito más de los Kelvin, ya se queda de tarea, ¿no? Igual los vamos a ver, pero ya en la última unidad la penúltima unidad de este curso. Finalmente, en los pocos minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito de las unidades derivadas, que básicamente se refieren a cuando combinamos más de una unidad. Por ejemplo, si nosotros combinamos la unidad de distancia, los metros, y la unidad de tiempo, los segundos, podemos obtener velocidad, que la velocidad se mide en metros entre segundo, ¿no? O más comúnmente, como lo habrán escuchado, kilómetros por hora. Kilómetros entre hora viene siendo realmente. Entonces, estamos ocupando una unidad de longitud, que es kilómetros, y la estamos relacionando con una unidad de tiempo, que son las horas. Al juntar las dos, obtenemos una unidad derivada, que viene siendo, en este caso, la velocidad. ¿Se entiende, chicos? Sí. Ok, profe. Okay. Por otra parte, tenemos la fuerza, que vamos a ver más adelante cómo se calculan las fuerzas, que son las fuerzas, se puede medir en newtons, dinas o libras, y también qué es la presión, igual lo vamos a ver, que la presión se mediría en newtons entre metro cuadrado, y las dinas, y también dinas entre centímetro cuadrado sería otra manera de medir presión. Pero básicamente, juntando unidades básicas, podemos conseguir unidades derivadas. Hasta este punto, chicos, ¿algún comentario o alguna duda? No. No, ninguna duda, profe. No. Ok. Muy bien, entonces si no queda ninguna duda o comentario, chicos, por hoy sería todo y nos veríamos la próxima semana para seguir con las clases de física. Que tengan una linda tarde y un bonito fin de semana, chicos. Y nos vemos. Profe. Okay. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos, chicos. Profe, Dime. sé que no viene nada al tema, pero ¿usted hace streams? En todos los grupos de media superior me preguntan lo mismo y sí hago streams. Ah, qué chido. Sí, pero bueno. ¿En Twitch? No, en Facebook. Antes hacía en Twitch, pero ya no. Pásame su canal, profe. Al final del curso, si quieren. Okay. Ahí está Sayana. Pero si me da eso que en los de superior jamás me han preguntado, pero en los de media superior todos me preguntan. Pero sí. Bueno, chicos, que tengan una linda tarde. No pasa nada, no pasa nada. Simplemente me da risa. Gracias. De nada. Nos vemos, chicos. Profe, ¿cómo se llama? Yo, Julio Morales. Ok, gracias. De nada. ¿Mande? ¿Qué es eso que string? Stream es jugar videojuegos, por decir así, mientras otras personas te ven. Ah, ok. Ajá, básicamente. Okay. Vale, muchas gracias. De nada. ¿Y usted da asesorías o particulares, clases particulares? No doy clases particulares, pero si tú tienes alguna duda, sin problema la respondo. Y si quieres tomar una asesoría, igual, sin problema. Ok, maestro, muchas gracias. Hasta De luego. nada, hasta luego. Bueno, chicos, si no queda ninguna otra duda o comentario, tengo que terminar la clase para que tomen la siguiente. Adiós, profe. Adiós, chicos, nos vemos. Ay, esperen que no se cerró esto. Ahora sí, adiós.